escrito de Naomi Klein, La doctrina del shock. Conclusión. El shock se gasta. El auge de la reconstrucción popular. Quiero deciros, mis hermanos indios reunidos aquí en Bolivia, que la campaña de resistencia de 500 años no ha sido en vano. Esta lucha democrática y cultural es parte de la lucha de nuestros antepasados. Es la continuación de la lucha de Tupac Katari, líder indígena anticolonial. Es la continuación de la lucha del Che Guevara. Evo Morales, después de jurar el cargo como presidente de Bolivia, 22 de enero de 2006. La gente es quien más sabe, conoce cada esquina y detalle de su comunidad mejor que nadie, también conocen sus puntos débiles. Pichit Ratakul, director ejecutivo del Centro Asiático de Preparación contra Desastres, 30 de octubre de 2006. La gente del barrio construyó la ciudad 2 veces. Durante el día construimos las casas de los ricos, por la noche y durante los fines de semana, con solidaridad, construimos nuestras propias casas, nuestro barrio. Andrés Antillano, residente de Caracas, 15 de abril de 2004. Cuando murió Milton Friedman, en noviembre de 2006, muchas de las necrológicas estaban imbuidas del miedo de que su muerte significase el fin de una era. En el National Post de Canadá, Terence Corcoran, uno de los discípulos más devotos de Friedman, se preguntó si el movimiento global que el economista había iniciado podría continuar. Friedman era el último gran león de la economía de libre mercado y su muerte dejó un vacío. Hoy no hay nadie vivo que llegue a su altura. Sobrevivirán a largo plazo los principios por los que Friedman luchó y que él mismo articuló sin una nueva generación de firme, carismático y capaz liderazgo intelectual. Es difícil decirlo. La sombría perspectiva esbozada por Corcoran ni siquiera empezaba a explicar la situación de desorganización en la que la cruzada por el capitalismo sin barreras se encontró ese noviembre. Los herederos intelectuales de Friedman en Estados Unidos, los neocons, que impulsaron el complejo del capitalismo del desastre, estaban en el momento más bajo de su historia. El punto culminante del movimiento había sido el conseguir una mayoría republicana en el Congreso de Estados Unidos en 1994, pero justo 9 días antes de la muerte de Friedman, había vuelto a perder esa mayoría a manos de los demócratas. Los 3 temas claves que llevaron a la derrota republicana en las elecciones de mitad de mandato de 2006 fueron la corrupción política, la mala gestión de la guerra de Irak y la percepción que articuló mejor que nadie Jim Webb, victorioso candidato demócrata al Senado de Estados Unidos, de que el país había derivado hacia un sistema basado en la clase social como no se había visto otro semejante desde el siglo XIX. En cada caso, el credo fundamental de las teorías económicas de la Escuela de Chicago, privatización, desregulación y recortes en los servicios que presta el gobierno, puso los cimientos de las rupturas. En 1976, Orlando Letelier, una de las primeras víctimas de la contrarrevolución, insistió en que la tremenda desigualdad que los de Chicago habían causado en Chile no era una desventaja de la economía, sino un éxito político temporal. Para Letelier, era obvio que las reglas de libre mercado de la dictadura estaban logrando exactamente lo que pretendían. No creaban una economía perfecta y armoniosa, sino que convertían a los que ya eran ricos en superricos y a la clase trabajadora organizada en pobres de usar y tirar. Estas pautas de estratificación se han repetido en todos los lugares en el que la ideología de la Escuela de Chicago ha triunfado. En China, a pesar de su asombroso crecimiento económico, la brecha entre los ingresos de los que viven en las ciudades y los 800 millones de pobres que viven en el campo se ha doblado durante los últimos 20 años. En Argentina, donde en 1970 el 10% más rico de la población ganaba 12 veces más que el 10% más pobre, los ricos ganaban
En 2002, 43 veces más. El éxito político de Chile ha sido verdaderamente globalizado. En diciembre de 2006, un mes después de la muerte de Friedman, un estudio de Naciones Unidas descubrió que el 2% de los adultos más ricos del mundo reúnen más de la mitad de la riqueza de todos los hogares del mundo. El cambio ha sido más claro en Estados Unidos, donde en 1980 los CEO ganaban 43 veces más que el trabajador medio, momento en que Reagan inauguró la cruzada friedmanista. En 2005 los CEO ganaban 411 veces más que el trabajador medio. Para esos directivos, la contrarrevolución que empezó en el sótano del edificio de Ciencias Sociales en la década de 1950 ha sido un éxito absoluto, pero el precio de esa victoria ha sido una pérdida de fe generalizada en la promesa central del libre mercado, que el aumento de riqueza revertirá en todos. Como Webb dijo durante la campaña de las elecciones de mitad de mandato, la economía de cascada no funciona. El acaparamiento de tanta riqueza por una reducida minoría de la población mundial no fue un proceso pacífico como hemos visto, ni, en muchas ocasiones, se hizo de forma legal. Corcoran acertó al cuestionar el calibre de liderazgo del movimiento, pero el problema no consistía simplemente en la ausencia de personajes de la talla de Friedman. El problema era que muchos de los hombres que habían estado en las trincheras del Frente del Impulso Internacional para liberar los mercados de toda restricción estaban en ese momento sumidos en una asombrosa serie de escándalos y procesos penales que abarcaban desde los primeros laboratorios en Latinoamérica hasta el más reciente en Irak. En sus 35 años de historia, el programa de la Escuela de Chicago ha prosperado a través de la estrecha cooperación de poderosos empresarios, cruzados ideológicos y líderes políticos autoritarios. En 2006, muchas figuras clave de cada uno de estos tres campos estaban o bien en la cárcel o bien siendo juzgadas. Augusto Pinochet, el primer líder en poner en práctica el tratamiento del choque de Friedman, vivía bajo arresto domiciliario, a pesar de que murió antes de que se le pudiera juzgar por las acusaciones de corrupción o asesinato. El día después de que muriese Friedman, la policía uruguaya acudió a arrestar a Juan María Bordaberry por cargos relacionados con la muerte de 4 destacadas figuras de la izquierda en 1976. Bordaberry dirigió Uruguay durante el brutal periodo en el que el país se echó en brazos de la política económica de la Escuela de Chicago, con colegas y estudiantes de Friedman asesorando en puestos de responsabilidad. En Argentina, los tribunales habían anulado la inmunidad de los líderes de la Junta, enviando al expresidente Jorge Videla y al almirante Emilio Massera a la cárcel de por vida. Domingo Cavallo, que había dirigido el Banco Central durante la dictadura y que había continuado el amplio programa de tratamiento de choque durante la democracia, fue también condenado por fraude en la administración pública. Un acuerdo sobre la deuda que Cavallo cerró con los bancos extranjeros en 2001 costó al país decenas de miles de millones de dólares y el juez, que congeló 10 millones de dólares de activos personales de Cavallo, afirmó que la administración había actuado siendo absolutamente consciente del perjudicial resultado de aquel trato. En Bolivia, el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada, en cuya sala de estar se había diseñado la bomba atómica económica, tenía pendiente una orden de busca y captura por varios cargos relacionados con el asesinato a tiros de manifestantes y con los contratos que había firmado con empresas de gas extranjeras, acuerdos que, presuntamente, violaban las leyes bolivianas. En Rusia, no solo se han condenado a los de Harvard por fraude, sino que muchos de los oligarcas rusos, los empresarios con muchos contactos que ganaron miles de millones de la noche a la mañana gracias a las privatizaciones que el equipo de Harvard había ayudado a diseñar, estaban en la cárcel o en el exilio. Mikhail Jodorowsky, exdirector del gigante petrolero Yukos, cumplía una sentencia de 8 años en una cárcel siberiana. Su colega y principal accionista, Leonid Nevzlin, estaba exiliado en Israel, igual que otro de sus colegas oligarcas, Vladimir Gusinsky, mientras que el infame Boris Berezovsky se había mudado a Londres sin poder regresar a Moscú por temor a ser arrestado por fraude.
Todos estos hombres, sin embargo, niegan haber hecho nada ilegal. Conrad Black, que con su cadena de periódicos era el amplificador ideológico más potente del friedmanismo en Canadá, se enfrentaba a acusaciones en Estados Unidos que decían que había estafado a los accionistas de Hollinger International, utilizando a la empresa, según la fiscalía, como si fuera el banco de Conrad Black. También en Estados Unidos, Ken Lay, de Enron, el ejemplo más claro de las desastrosas consecuencias de la liberalización de la energía, murió en julio de 2006 después de haber sido condenado por conspiración y estafa. Y Grover Norquist, el prominente friedmanita, miembro del think tank que había puesto los pelos de punta a los progresistas al declarar: "Yo no quiero abolir el gobierno, solo quiero reducirlo hasta un tamaño con el que pueda arrastrarlo hasta el lavabo y ahogarlo en la bañera". Estaba metido hasta el cuello en el escándalo de tráfico de influencias en torno al cabildeo de Washington, Jack Abramoff, aunque no se han presentado cargos contra él. A pesar de que todos, desde Pinochet a Cavallo, pasando por Berezovsky y Black, han intentado retratarse como víctimas de una persecución política sin fundamento, esta lista, que no es ni mucho menos exhaustiva, representa un giro radical del mito de la creación neoliberal. La cruzada económica consiguió aferrarse a una capa de respetabilidad y legalidad conforme progresó. Ahora esa capa estaba siendo levantada de forma muy pública, revelando debajo un sistema de enormes diferencias de riqueza que a menudo se habían forzado con la ayuda de medios groseramente criminales. Aparte de los problemas legales, otras nubes ensombrecían el horizonte. Los efectos de los shocks que habían sido tan importantes para crear la ilusión de un consenso ideológico estaban empezando a desgastarse. Rodolfo Walsh, otra de las primeras víctimas, había contemplado la creciente influencia de la Escuela de Chicago en Argentina como un contratiempo, no como una derrota definitiva. Las tácticas derrotistas de la Junta habían conmocionado al país, pero Walsh sabía que la conmoción, por su propia naturaleza, es un estado transitorio, antes de que la ametrallaran en las calles de Buenos Aires. Walsh estimó que pasaría unos 20 o 30 años antes de que los efectos del terror cedieran y los argentinos recuperasen el equilibrio, el valor y la confianza, y estuvieran dispuestos de nuevo a luchar por la igualdad económica y social. Fue en 2001, 24 años después, cuando Argentina estalló en protestas contra las medidas de austeridad prescritas por el FMI, y luego procedió a echar a 5 presidentes en solo 3 semanas. Yo vivía entonces en Buenos Aires. La gente exclamaba: "La dictadura ha terminado". En aquellos momentos no entendí lo que significaba tanta alegría, pues la dictadura había acabado hace 17 años. Ahora creo que sí lo entiendo. El estado de shock había pasado por fin, justo como Walsh había previsto. En los años transcurridos desde entonces, esa resistencia consciente al shock se ha extendido a otros antiguos laboratorios como Chile, Bolivia, China o el Líbano. Y conforme la gente se desprende del miedo colectivo que les fue instalado con tanques y picanas, con súbitas fugas de capitales y recortes brutales de servicios, son muchos los que exigen más democracia y más control sobre los mercados. Estas exigencias representan la mayor amenaza de todas las que se ciernen sobre el legado de Friedman, porque niegan sus tesis más importante, que el capitalismo y la libertad forman parte del mismo e indivisible proyecto. La administración Bush está tan decidida a perpetuar esa falsa unión que, en 2002, la incluyó en la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Las grandes luchas del siglo XX entre la libertad y el totalitarismo acabaron con una victoria decisiva de las fuerzas de la libertad, un solo modelo sostenible para el éxito de una nación: libertad, democracia y libre empresa. Esta afirmación, apoyada con toda la fuerza del arsenal del ejército de Estados Unidos, no bastó para contener la marea de ciudadanos que utilizaron sus diversas libertades para rechazar la ortodoxia del libre mercado, incluso en los propios Estados Unidos. Como rezaba un titular de Miami Herald después de las elecciones de mitad del mandato de 2006,
gran victoria demócrata al oponerse a los acuerdos de libre comercio. Una encuesta del New York Times, CBS, unos pocos meses después descubrió que el 64% de los ciudadanos estadounidenses creían que el gobierno debía garantizar asistencia sanitaria a toda la población y mostraba una marcada disposición a aceptar sobrellevar cargas para conseguir ese objetivo, entre ellas pagar hasta $500 más al año en impuestos. A nivel internacional, los enemigos más acérrimos de la economía liberal ganan elecciones tras elección. El presidente venezolano Hugo Chávez, con un programa de socialismo del siglo XXI, fue reelegido en 2006 para un tercer mandato con el 63% de los votos, a pesar de los intentos de la administración Bush de caracterizar Venezuela como una pseudodemocracia. Una encuesta de ese mismo año mostró que el 57% de los venezolanos estaban satisfechos con el estado de su democracia, la tasa de aprobación más alta de todo el continente después de la de Uruguay, donde la coalición de izquierdas Frente Amplio fue la ganadora de las elecciones y donde una serie de referendos bloquearon grandes privatizaciones. En otras palabras, en los dos estados latinoamericanos donde los resultados electorales pusieron un desafío real al consenso de Washington, los ciudadanos han renovado su fe en el poder de la democracia de mejorar sus vidas. En marcado contraste con este entusiasmo, en países donde las políticas económicas no han cambiado a pesar de las promesas hechas durante las campañas, las encuestas muestran de manera consistente una erosión de la fe en la democracia, que se refleja en unos niveles de abstención cada vez más altos, en un profundo cinismo hacia los políticos y en el auge del fundamentalismo religioso. Más enfrentamientos entre la libertad de los mercados y la de las personas tuvieron lugar en Europa en 2005, cuando la Constitución Europea fue rechazada en 2 referendos nacionales. En Francia el documento se vio como la codificación del orden corporativista. Fue la primera vez que se pidió a los ciudadanos que opinaran directamente si las reglas de libre mercado debían regir en Europa y aprovecharon la oportunidad para decir que no, tal y como lo expresó la escritora y activista Susan George, que reside en París. La gente no sabía que Europa estaba toda encapsulada, toda escrita en un solo documento. Una vez empiezas a citarlo y la gente descubre lo que de verdad dice y se da cuenta de que va a tener la fuerza de una constitución y que no podrá ser revisado ni enmendado, se llevaron un susto de muerte. El rechazo frontal de lo que los franceses llaman capitalismo salvaje toma diversas formas, algunas reaccionarias y racistas. En Estados Unidos la ira ante la reducción de la clase media ha sido redirigida con facilidad hacia peticiones de vallas fronterizas con Lou Dobbs de CNN, encabezando una campaña nocturna contra la invasión de extranjeros ilegales, que planteaba una guerra contra la clase media estadounidense, robando trabajos, aumentando el crimen y trayendo enfermedades muy contagiosas. Esta búsqueda de cabezas de turco provocó las mayores manifestaciones a favor de los derechos de los inmigrantes de toda la historia de Estados Unidos, con más de 1 millón de personas participando en una serie de marchas en 2006. Otra señal de que las víctimas de los shocks económicos han perdido el miedo. En Holanda, el referéndum de 2005 sobre la Constitución Europea fue secuestrado de forma similar por los partidos anti-inmigración, que lo convirtieron en una votación menos contra el orden empresarial que contra el espectro de obreros polacos que inundaban Europa occidental y hacía que se hundieran los salarios. Muchos de los votantes de los referendos franceses y holandeses estaban movidos por el miedo al fontanero polaco, o en palabras de Pascal Lamy, excomisario de la Unión Europea, por la fontanerofobia. En Polonia, mientras tanto, la reacción contra las políticas que habían empobrecido a tantos en los años 90 desencadenó toda una serie de preocupantes fobias. Cuando Solidaridad traicionó a los trabajadores que habían construido el movimiento, muchos polacos volvieron su atención hacia organizaciones nuevas, llevando al final al poder al partido ultraconservador Ley y Justicia. Hoy gobierna Polonia el presidente Lech Kaczynski, un activista de solidaridad desafecto que, cuando fue alcalde de Varsovia,
Forjó su reputación prohibiendo la manifestación de orgullo gay y participando en un acto de orgullo de la gente normal. Kaczynski y su hermano gemelo, Jaroslav, hoy primer ministro, ganaron las elecciones de 2005 con un programa cuya retórica se basaba en atacar las políticas de la escuela de Chicago. Sus principales oponentes proponían acabar con el sistema de pensiones público e introducir un tipo impositivo general del 15% para todo el mundo, las dos cosas sacadas directamente del manual de Friedman. Los gemelos apuntaron que esas políticas eran un robo a los pobres y enriquecerían solo a algunos grandes empresarios y políticos aviesos. Cuando el Partido de Ley y Justicia llegó al poder, sin embargo, cambió de objetivos y atacó a enemigos más fáciles: gays, judíos, feministas, extranjeros y comunistas. Como un editor de periódicos polaco dijo, su proyecto es decididamente una acusación contra los últimos 17 años. En Rusia, muchos consideran la era de Putin como una reacción similar contra la era de las terapias de shock, con decenas de millones de ciudadanos empobrecidos todavía excluidos de los beneficios del rápido crecimiento económico. A los políticos les resulta sencillo provocar la ira de la opinión pública contra los hechos de principios de los años 90, que frecuentemente se presentan como una conspiración internacional diseñada para hacer hincar la rodilla al imperio soviético y para poner a Rusia bajo control extranjero. Aunque las acciones legales de Putin contra varios oligarcas han sido en su mayor parte simbólicas, hay una nueva casta de oligarcas estatales creciendo alrededor del Kremlin. El recuerdo del caos de los años 90 ha hecho que muchos rusos estén agradecidos a Putin por restaurar el orden, a pesar de que un número cada vez mayor de periodistas y otros críticos mueren en circunstancias misteriosas y de que la policía secreta disfruta de lo que parece total impunidad. Con el socialismo todavía muy asociado con las décadas de brutalidades cometidas en su nombre, la ira pública tiene pocas vías de escape que no pasen por el nacionalismo y el protofascismo. Los incidentes de violencia étnica suben un 30% cada año y en 2006 se denunciaba casi a diario. El eslogan "Rusia para los rusos" tiene el apoyo de casi el 60% de la población. Las autoridades son plenamente conscientes de que su política social y económica no está consiguiendo ofrecer condiciones de vida aceptables a la mayoría de la población, dijo Yuri Updovin, un activista antifascista. Y, sin embargo, todos los fracasos en ese sentido son supuestamente debidos a la presencia de otras personas cuya religión, color de piel o herencia étnica no es la correcta. Es una amarga ironía que cuando se recetó la terapia de shock para Rusia y Europa Oriental, sus dolorosos efectos se justificaran como la única forma de evitar que se repitieran las condiciones que en la Alemania de Weimar habían servido de caldo de cultivo para el surgimiento del nazismo. La exclusión despreocupada de decenas de millones de personas producto de las políticas de los ideólogos de libre mercado ha llevado a una situación explosiva aterradoramente similar. Una población orgullosa que se siente humillada por fuerzas extranjeras y que busca recuperar el orgullo nacional cargando contra los colectivos más débiles que hay en su seno. En América Latina, el primer laboratorio de la Escuela de Chicago, la reacción ha tomado una forma mucho más esperanzadora. No está dirigida contra los débiles o vulnerables, sino que apunta directamente contra la ideología que es la base de la exclusión económica. Y a diferencia de la situación en Rusia y en Europa Oriental, existe un irreprimible entusiasmo por probar ideas que fueron subvertidas en el pasado. A pesar de la afirmación de la administración Bush de que el siglo XX terminó con una victoria decisiva de libre mercado sobre toda forma de socialismo, muchos países latinoamericanos comprenden perfectamente bien que lo que había fallado en Europa Oriental y partes de Asia era el comunismo dictatorial. El socialismo democrático, entendiendo como tal no solo los partidos socialistas que alcanzaban el poder a través de elecciones libres, sino también las empresas y tierras dirigidas de forma democrática, había funcionado en muchas regiones, desde Escandinavia hasta la pujante e histórica economía de cooperativas de la región de Emilia-Romagna, en Italia.
lo que Allende trató de llevar a Chile entre 1970 y 1973 fue una versión de esta combinación de democracia y socialismo. Gorbachov tenía un enfoque similar, aunque menos radical, para convertir a la Unión Soviética en un faro del socialismo en las líneas del modelo escandinavo. El Freedom Charter de Sudáfrica, el sueño que impulsó la larga lucha por la liberación, fue otra versión de esta misma tercera vía. No comunismo de Estado, sino mercados que coexistían con la nacionalización de bancos y minas, utilizando el dinero que estos daban para construir barrios residenciales dignos y buenas escuelas. Era una democracia tanto económica como política. Los trabajadores que fundaron Solidaridad en 1980 se comprometieron no a luchar contra el socialismo, sino por el socialismo, para que los trabajadores al final obtuvieran el derecho a dirigir tanto su país como sus lugares de trabajo de forma democrática. El sucio secreto de la era neoliberal es que estas ideas jamás fueron derrotadas en el campo de batalla de las ideas ni tampoco fueron abandonadas por los ciudadanos en las elecciones. Fueron expulsadas a base de shocks aplicados en momentos políticos clave. Cuando la resistencia fue numantina, fueron derrotadas mediante el uso de la violencia, aplastadas por los tanques de Pinochet, Yeltsin y Deng Xiaoping. En otras ocasiones simplemente fueron traicionadas a través de lo que John Williamson denominó la política vudú, como hizo el presidente boliviano Víctor Paz Estenssoro con el equipo secreto de economistas al que recurrió después de las elecciones, y el secuestro generalizado de líderes sindicalistas, el abandono en reuniones a puerta cerrada de Freedom Charter a favor del plan económico secreto de Thabo Mbeki, o los exhaustos afiliados de Solidaridad rindiéndose ante la terapia de shock económicos después de las elecciones a cambio de una vía de salida. Precisamente porque el sueño de igualdad económica es muy popular y, por tanto, muy difícil de derrotar en una lucha justa, es por lo que se adoptó en un principio la doctrina del shock. Washington siempre ha considerado que el socialismo democrático es una amenaza mucho mayor que el comunismo totalitario, al que era sencillo demonizar y caracterizar como el gran enemigo. En los años 60 y 70, la táctica preferida para lidiar con la inoportuna popularidad del desarrollismo y el socialismo democrático fue tratar de equipararlos con el stalinismo, desdibujando deliberadamente las clarísimas diferencias entre la forma de ver el mundo de ambas tendencias. Hoy se utiliza una táctica similar al equiparar todo tipo de oposición con el terrorismo. Un ejemplo diáfano de esta estrategia se encuentra en los primeros días de la Cruzada de Chicago, enterrado en la información desclasificada sobre Chile. A pesar de la campaña de propaganda financiada por la CIA para pintar a Allende como un dictador al estilo soviético, lo que de verdad preocupaba a Washington sobre la victoria de Allende en las elecciones lo expuso Henry Kissinger en un memorándum a Nixon. El ejemplo de un gobierno marxista democráticamente elegido y que consigue éxitos en Chile con toda certeza tendrá un gran impacto y servirá de precedente sobre otras partes del mundo, especialmente en Italia. La expansión por imitación de fenómenos similares por todo el mundo afectará significativamente al equilibrio mundial y a nuestra propia posición en él. En otras palabras, había que eliminar a Allende antes de que se propagara su tercera vía democrática. El sueño que él representaba nunca fue derrotado. Fue, como dijo Walsh, temporalmente silenciado, obligado a esconderse bajo tierra por miedo. Por eso ahora, cuando América Latina emerge de sus décadas de shock, las viejas ideas vuelven a salir a la superficie, junto con la expansión por imitación que tanto temía Kissinger. Desde la crisis argentina de 2001, la oposición a la privatización se ha convertido en el tema más definitorio de la política del continente, la cuestión capaz de formar o deshacer gobiernos. A finales de 2006 prácticamente se estaba produciendo un efecto dominó. Luiz Inácio Lula da Silva fue reelegido como presidente de Brasil en buena medida porque convirtió las elecciones en un referéndum sobre privatizaciones.
su oponente del partido responsable de la mayoría de las ventas de empresas públicas en la década de los 90, recurrió a aparecer en público como una especie de conductor socialista de Fórmula 1, llevando una chaqueta y una gorra cubierta con los logos de las compañías públicas que todavía no se habían vendido. No convenció a los votantes y Lula se llevó el 61% de los votos, a pesar de toda la desilusión generada por los escándalos de corrupción que asediaban a su gobierno. Poco después, en Nicaragua, Daniel Ortega, exdirigente de los sandinistas, hizo de los frecuentes apagones del país el centro de su victoriosa campaña electoral. La venta de la Compañía Eléctrica Nacional a la empresa española Unión Fenosa, después del huracán Mitch, dijo, era la causa del problema. Ustedes, hermanos, están sufriendo los efectos de esos apagones cada día, bramaba. ¿Quién trajo a Unión Fenosa a este país? La trajo el gobierno de los ricos, aquellos que están al servicio del capitalismo bárbaro. En noviembre de 2006, las elecciones presidenciales de Ecuador se convirtieron en un campo de batalla ideológico similar. Rafael Correa, un economista de izquierdas de 43 años, ganó en las urnas a Álvaro Noboa, un magnate de la banana y uno de los hombres más ricos del país, con "We're Not Going to Take It" de Twisted Sister como canción oficial de la campaña. Correa pidió al país que superara todas las falacias del neoliberalismo. Cuando ganó, el nuevo presidente de Ecuador declaró que no era fan de Milton Friedman. Para entonces, el presidente boliviano Evo Morales se acercaba al final de su primer año en el cargo, después de enviar el ejército a apoderarse de los yacimientos de gas de los saqueadores multinacionales. Pasó a nacionalizar parte del sector minero. En ese mismo periodo en México, los resultados de las elecciones de 2006, marcadas por el fraude, eran impugnados con la creación sin precedentes de un gobierno paralelo del pueblo, con votaciones celebradas en las calles y en la plaza frente a la sede del gobierno en Ciudad de México. En el estado mexicano de Oaxaca, el gobierno de derechas envió a la policía antidisturbios a reventar una huelga de profesores que exigían un aumento de sueldo anual. La represión provocó una revuelta en todo el estado contra la corrupción del estado corporativista que tardó meses en sofocarse. Chile y Argentina están dirigidos por políticos que se defienden a sí mismos como contrarios a los experimentos hechos en sus países por la Escuela de Chicago, a pesar de que siguen siendo objeto de intenso debate hasta qué punto son capaces de ofrecer una alternativa auténtica. Simbólicamente, sin embargo, se trata de una victoria. Varios de los miembros del gobierno del presidente argentino Néstor Kirchner, incluido el propio Kirchner, fueron encarcelados durante la dictadura. El 24 de marzo de 2006, 30º aniversario del golpe de 1976, Kirchner se dirigió a los manifestantes en la Plaza de Mayo, donde las madres de los desaparecidos se reunían en sus vigilias semanales. «Hemos vuelto», les dijo, refiriéndose a la generación que había sido aterrorizada en los años 70. En la gran multitud, dijo, estaban los rostros de los 30.000 compañeros desaparecidos que hoy vuelven a esta plaza. La presidenta chilena, Michelle Bachelet, fue una de las miles de víctimas del reinado del terror de Pinochet. En 1975, ella y su madre fueron encarceladas y torturadas en Villa Grimaldi, conocida por sus cubículos de aislamiento de madera, tan pequeños que los prisioneros tenían que estar en cuclillas. Su padre, un oficial del ejército, se negó a participar en el golpe y fue asesinado por los hombres de Pinochet. En diciembre de 2006, un mes después de la muerte de Friedman, los líderes de América Latina se reunieron en una cumbre histórica en Bolivia, celebrada en la ciudad de Cochabamba, donde un alzamiento popular contra la privatización del agua había obligado a Bechtel a abandonar el país hace ya algunos años. Morales empezó el acto con una promesa de cerrar las venas abiertas de América Latina. Era una referencia al libro Las venas abiertas de América Latina de Eduardo Galeano, una narración lírica del violento saqueo que había convertido a un continente rico en uno pobre.
El libro fue publicado en 1971, 2 años antes de que Allende fuera derrocado por tratar de cerrar esas venas abiertas nacionalizando las minas de cobre de su país. Ese acontecimiento dio paso a una nueva era de feroz saqueo, durante la cual las infraestructuras construidas por los movimientos desarrollistas del continente fueron saqueadas, desmanteladas y vendidas. Los latinoamericanos de hoy están retomando el proyecto que fue brutalmente interrumpido hace tantos años. Muchas de las políticas que plantean nos resultan similares: nacionalización de sectores clave de la economía, reforma agraria, grandes inversiones en educación, alfabetización y sanidad. No son ideas revolucionarias, pero en su visión sin complejos de un gobierno que quiere ayudar a alcanzar la igualdad son ciertamente una refutación de la afirmación que Friedman hizo en 1975 a Pinochet respecto a que el principal error, en mi opinión, fue creer que era posible hacer el bien con el dinero de otros. Aunque beben claramente de una larga historia de militancia, los movimientos contemporáneos de América Latina no son réplicas idénticas de sus predecesores. De todas las diferencias, la más sorprendente es la aguda conciencia de que es necesario protegerse de los shocks del pasado, los golpes, los terapeutas del shock extranjeros, los torturadores formados en Estados Unidos, así como también del shock de las deudas y de las devaluaciones de los años 80 y 90, los movimientos populares de América Latina, que han posibilitado la serie de victorias electorales de los candidatos de izquierdas, están aprendiendo a construir amortiguadores para los shocks en los modelos de organización que proponen. Son, por ejemplo, mucho menos centralistas que en la década de 1970, lo que hace más difícil desmovilizar todo un movimiento eliminando a unos pocos líderes. A pesar del sobrecogedor culto a la personalidad que rodea a Chávez y de sus intentos de centralizar el poder a nivel del Estado, las redes progresistas en Venezuela están a la vez muy descentralizadas, con el poder residente en las comunidades mediante miles de consejos de barrio y cooperativas. En Bolivia, los movimientos indígenas que llevaron a Morales a la presidencia funcionan de forma similar y han dejado muy claro que Morales no cuenta con su apoyo incondicional. Los barrios le apoyarán mientras se mantenga fiel al mandato democrático que le han concedido, y ni un minuto más. Este enfoque de red es lo que permitió a Chávez sobrevivir al intento de golpe de Estado de 2002. Cuando su revolución se vio amenazada, sus seguidores bajaron una masa de los barrios pobres que rodean Caracas para exigir su vuelta al poder, un tipo de movilización popular que no sucedió durante los golpes de los años 70. Los líderes latinoamericanos también están tomando medidas muy audaces para impedir golpes de Estado apoyados por Estados Unidos, que trataron de arrebatarles lo que habían ganado en las urnas. Los gobiernos de Venezuela, Costa Rica, Argentina y Uruguay han anunciado conjuntamente que dejarán de enviar estudiantes a la Escuela de las Américas, ahora llamada Instituto para la Seguridad y la Cooperación del Hemisferio Occidental, el infame centro de entrenamiento policial y militar en Fort Benning, Georgia, donde muchos de los más notorios asesinos del continente aprendieron lo último en técnicas antiterroristas y acto seguido las aplicaron contra granjeros en El Salvador y obreros de las fábricas de automoción en Argentina. Bolivia quiere cortar sus lazos con la escuela, igual que Ecuador. Chávez ha hecho público que si una facción de derechas de la provincia boliviana de Santa Cruz lleva a cabo sus amenazas contra el gobierno de Evo Morales, tropas venezolanas ayudarán a defender la democracia boliviana. Rafael Correa está dispuesto a dar el paso más radical de todos. La ciudad portuaria ecuatoriana de Manta es sede de la mayor base militar estadounidense en toda Sudamérica, que sirve como una escuela para la guerra contra las drogas, que se libra principalmente en Colombia. El gobierno de Correa ha anunciado que cuando el acuerdo que permitió la instalación de la base Spear en 2009 no será renovado. Ecuador es una nación soberana, declaró la ministra de Asuntos Exteriores, María Fernanda Espinosa. No necesitamos tropas extranjeras en nuestro país.
Si el ejército de Estados Unidos no cuenta con bases ni programas de entrenamiento, su capacidad para infligir shocks se verá seriamente mermada. Los nuevos líderes de América Latina están también mejorando la preparación de sus países para el tipo de shocks que procede de la volatilidad del mercado. Una de las fuerzas más desestabilizadoras de las últimas décadas ha sido la rapidez con la que el capital puede hacer las maletas y marcharse, o como un súbito descenso en el precio de los productos del campo puede devastar a todo el sector agrario. Pero en buena parte de América Latina estos shocks ya se han producido, dejando tras de sí barrios industriales desiertos y grandes franjas de tierras de cultivo abandonadas. Así pues, la labor de la nueva izquierda de la región consiste en tomar los detritos de la globalización y hacer que vuelvan a funcionar. En Brasil, el fenómeno se observa con claridad en el 1,5 millones de granjeros del movimiento Dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, MST, que han formado cientos de cooperativas para reivindicar tierras no utilizadas. En Argentina, el fenómeno tiene su principal exponente en el movimiento de las empresas recuperadas, 200 negocios en bancarrota que han sido resucitados por sus trabajadores, que los han convertido en cooperativas dirigidas democráticamente. En las cooperativas no existe el temor de enfrentarse a un shock por la repentina huida de los inversores extranjeros, porque los inversores hacen tiempo que se marcharon. En cierta forma, estos experimentos de recuperación son una operación de reconstrucción tras el desastre, una reconstrucción después del desastre a cámara lenta que supuso el neoliberalismo. En agudo contraste con el modelo que ofrece el complejo del capitalismo del desastre en Irak, Afganistán y la costa del Golfo, los líderes de los proyectos de reconstrucción latinoamericanos son las mismas personas afectadas por la devastación. Y sorprendentemente, sus soluciones espontáneas se parecen mucho a la tercera vía real, que había sido quitada de en medio a bases de shocks por la campaña de la Escuela de Chicago en todo el mundo. Se trata de una democracia de la vida diaria. En Venezuela, Chávez ha hecho de las cooperativas una prioridad política de primer orden, dándoles derecho a optar primero a los contratos del gobierno y ofreciéndoles incentivos económicos para que comercien entre ellas. Hacia 2006 había unas 100.000 cooperativas en el país que daban trabajo a más de 700.000 trabajadores. Muchas son parte de la infraestructura estatal, peajes, mantenimiento de autopistas, clínicas, que han sido entregadas a las comunidades para que las dirijan. Es la lógica opuesta a la privatización de los servicios del gobierno. En lugar de subastar fragmentos del Estado entre las grandes empresas y perder el control democrático sobre ellas, la gente que usa los recursos reciben también el poder para gestionarlos, creando, al menos en teoría, tantos puestos de trabajo como servicios públicos más eficientes. Los muchos críticos de Chávez se burlan de estas iniciativas y las consideran subsidios injustos, por supuesto. Sin embargo, en una época en que Halliburton lleva 6 años tratando al gobierno de Estados Unidos como si fuera su cajero automático personal, con retiradas de fondos de hasta $20.000 millones solo en contratos para Irak, rechaza contratar a trabajadores locales tanto en la costa del Golfo como en Irak y luego expresa su gratitud a los contribuyentes de Estados Unidos trasladando su sede corporativa a Dubái, con todos los beneficios impositivos y legales que ello comporta. Los subsidios directos de Chávez a la gente corriente parecen algo significativamente menos radical. La protección más importante con la que se ha dotado América Latina en previsión de futuros shocks, y por tanto para protegerse también de la doctrina del shock, fluye de la emergente independencia del continente respecto a las instituciones financieras de Washington, como consecuencia de una integración mucho mayor entre los gobiernos regionales. La alternativa bolivariana para las Américas, ALBA, es la respuesta del continente al área de libre comercio de las Américas. El sueño corporativista hoy enterrado de crear una zona de libre comercio que abarcase desde Alaska a Tierra del Fuego. Aunque ALBA está todavía en sus primeras fases, Emir Sader, sociólogo residente en Brasil, describe lo que promete como un ejemplo perfecto de auténtico comercio justo,
Cada país aporta lo que puede producir con mayor facilidad y a cambio recibe lo que más necesita, independientemente de los precios de mercado globales. Así pues, Bolivia aporta gas a precios estables y reducidos. Venezuela ofrece petróleo a muy bajo precio a países más pobres y comparte su experiencia en crear reservas. Y Cuba envía a miles de doctores para que ofrezcan sanidad gratuita por todo el continente y forma estudiantes de otros países en sus facultades de medicina. Es un modelo muy distinto del tipo de intercambio académico que empezó en la Universidad de Chicago a mediados de los años 50, cuando se enseñó a estudiantes latinoamericanos una única e inflexible ideología, y luego se les devolvió a casa para que la impusieran de forma uniforme en todo el continente. El principal beneficio es que ALBA es esencialmente un sistema basado en el trueque, en el que los países deciden por sí mismos lo que vale un determinado servicio o bien, en lugar de dejar que sean otros en Nueva York, Chicago o Londres los que fijen el precio por ellos. Eso hace que el comercio sea mucho menos vulnerable al tipo de fluctuaciones repentinas de precios que han devastado las economías latinoamericanas en los últimos años. Rodeada por turbulentas aguas financieras, Latinoamérica está creando una zona de relativa calma y predecibilidad económica, un logro que se creía imposible en la era de la globalización. Cuando un país se enfrenta a un problema económico, esta mayor integración implica que no es necesario que recurran al FMI o al Tesoro de Estados Unidos para que paguen sus deudas. Es una suerte, porque la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos de 2006 deja muy claro que, para Washington, la doctrina del shock sigue muy viva. Si se produce una crisis, la respuesta del FMI debe reforzar el hecho de que cada país es responsable de sus elecciones económicas, afirma el documento. Un FMI con un nuevo enfoque reforzará las instituciones y la disciplina del mercado en lo relativo a las decisiones económicas. Este tipo de disciplina de mercado solo puede aplicarse si los gobiernos van a Washington a pedir ayuda, como Stanley Fischer explicó durante la crisis financiera asiática. El FMI solo puede ayudar si se le pide ayuda, pero cuando un país se queda sin dinero, no tiene muchos lugares en los que acudir. Ya no es así. Gracias al alto precio del petróleo, Venezuela se ha convertido en uno de los principales prestamistas de otros países en desarrollo, permitiéndoles evitar pasar por Washington. Los resultados han sido espectaculares. Brasil, que durante tanto tiempo ha vivido sometido a Washington debido a su enorme deuda, se niega a cerrar ningún nuevo acuerdo con el FMI. Nicaragua está negociando su salida del fondo. Venezuela se ha retirado tanto del FMI como del Banco Mundial e incluso Argentina, el antiguo estudiante modelo de Washington, forma parte de esta tendencia. En su discurso sobre el Estado de la Nación de 2007, el presidente Néstor Kirchner dijo que los acreedores extranjeros del país le habían dicho: deben cerrar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para poder pagar la deuda. Nosotros les decimos: señores, somos soberanos, queremos pagar nuestra deuda, pero de ningún maldito modo vamos a firmar un nuevo acuerdo con el FMI. Como resultado, el FMI, cuyo poder fue supremo en las décadas de los 80 y 90, ha perdido su influencia en el continente. En 2005, América Latina representaba el 80% del total de préstamos del FMI. En 2007 el continente representaba solo el 1%, un cambio dramático en solo 2 años. Hay vida después del FMI, declaró Kirchner, y es una buena vida. La transformación va más allá de América Latina. En solo 3 años, los préstamos del FMI en todo el mundo se han reducido de $80.000 millones a solo 11.800 millones, con casi la totalidad de esa cifra prestada a Turquía. El FMI, un paria en tantos países en los que ha tratado las crisis como si fueran oportunidades de hacer negocio, está empezando a marchitarse. El Banco Mundial se enfrenta a un futuro igualmente sombrío. En abril de 2007, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, reveló que había suspendido todos los créditos del banco y declarado al representante de la institución en Ecuador persona no grata,
Un paso extraordinario. 2 años antes, explicó Correa, el Banco Mundial había utilizado un crédito de $100 millones para matar un proyecto de ley que hubiera redistribuido los beneficios del petróleo entre los más pobres del país. Ecuador es una nación soberana y no toleraremos la extorsión de esta burocracia internacional, dijo. Al mismo tiempo, Evo Morales anunció que Bolivia abandonaría el Tribunal de Arbitraje del Banco Mundial, el estamento que permite a las empresas multinacionales demandar a los gobiernos por medidas que les hacen perder beneficios. Ni los gobiernos de América Latina, ni creo que tampoco los del mundo, ganan jamás esos juicios. Siempre ganan las multinacionales, dijo Morales. Cuando se obligó a Paul Wolfowitz a presentar la dimisión como presidente del Banco Mundial en mayo de 2007, quedó claro que la institución necesitaba tomar medidas desesperadas para recuperarse de su grave crisis de credibilidad. En pleno affair, Wolfowitz, el Financial Times, informó de que cuando los directivos del Banco Mundial ofrecían consejos a los países en vías de desarrollo, estos países se reían de ellos. Añádese el fracaso de las conversaciones de la Organización Mundial del Comercio en 2006, que provocaron afirmaciones de que la globalización ha muerto. Y es obvio que las 3 principales instituciones que han impuesto la ideología de la Escuela de Chicago bajo el disfraz de la inevitabilidad económica están en peligro de extinción. Es lógico que la revuelta contra el neoliberalismo se encuentre en sus fases más avanzadas en Latinoamérica, puesto que fueron los primeros en someterse al primer shock de laboratorio económico y político. Los latinoamericanos han tenido más tiempo para recuperarse y reorganizarse. Los años de protestas en las calles han dado luz a nuevas agrupaciones políticas y finalmente han logrado reforzarse no para tomar el poder, sino para empezar a cambiar las estructuras de poder del Estado. Hay indicios de que otras zonas de laboratorios de shocks también están en el mismo camino. En Sudáfrica, en 2005 y 2006, las bolsas de pobreza situadas en los aledaños de las ciudades, que habían sido descuidados durante largo tiempo por parte del gobierno, se organizaron para retirar su apoyo al Congreso Nacional Africano y empezaron a protestar por las promesas incumplidas del Freedom Charter. Los periodistas extranjeros comentaron que no habían visto una agitación similar desde que la gente de los pueblos se rebeló contra el apartheid. El cambio de orientación más notable se está produciendo en China. Durante muchos años, el terror brutal surgido tras la masacre de la plaza de Tiananmen logró reprimir la ira popular frente a la erosión de los derechos de los trabajadores y la creciente pobreza del interior rural. Ya no es así. Según fuentes gubernamentales oficiales, en 2005 se produjeron 87.000 manifestaciones de importancia en China, una cifra sobrecogedora en las que participaron más de 4 millones de trabajadores y campesinos. La oleada de activismo chino ha recibido una respuesta represiva brutal del Estado, la peor desde 1989, pero también ha obtenido algunas victorias concretas. Un incremento de inversiones estatales en las áreas rurales, una mejora de la red sanitaria, la promesa de eliminar los gastos de escolarización. China también emerge de su estado de shock. Cualquier estrategia basada en la explosión de la ventana de oportunidad que surge a raíz de un shock traumático descansa en gran medida en el elemento sorpresa. Un estado de shock, por definición, es un momento en el que se produce una pausa entre acontecimientos que se están sucediendo a gran velocidad y la información existente acerca de ellos. El desaparecido teórico francés Jean Baudrillard describió los actos terroristas como un exceso de realidad. En ese sentido, en Norteamérica, los atentados del 11 de septiembre fueron al principio un acontecimiento en estado puro, realidad rabiosa, aún no procesada por la historia, la narrativa o cualquier cosa que se pueda recordar, la distancia entre realidad y entendimiento. Sin una historia, somos intensamente vulnerables frente a aquellos dispuestos a aprovecharse del caos para su propio beneficio. Muchos de nosotros fuimos vulnerables después de aquel 11 de septiembre. Tan pronto como disponemos de una nueva historia, una nueva forma de entender la realidad que nos ofrece una perspectiva acerca de esos brutales acontecimientos, recuperamos nuestro sentido de la orientación y el mundo vuelve a ser comprensible.
Los interrogadores que se obstinan por inducir un estado de shock y regresión en sus detenidos conocen bien este proceso. Por esa razón, los manuales de la CIA destacan la importancia de separar a los prisioneros de todo elemento que les permita construir una narrativa nueva. Información sensorial, datos temporales, otros prisioneros, incluso comunicación con sus guardas. Los detenidos deben ser aislados inmediatamente, afirma el manual de 1983. El aislamiento, tanto físico como psicológico, debe instaurarse desde el mismo instante de la detención. Los interrogadores saben que los prisioneros hablan, se advierten entre sí sobre lo que va a sucederles, se pasan notas entre las rejas de la prisión. Una vez logran comunicarse, los guardias pierden su ventaja. Aún conservan el poder de causar daños corporal, pero han perdido la herramienta psicológica más efectiva de la que disponen para manipular y quebrar la voluntad de sus detenidos: la confusión, la desorientación y la sorpresa. Sin estos elementos no existe el shock. Lo mismo vale para los grupos sociales más numerosos. Una vez se descubren y se entienden los mecanismos de la doctrina del shock, profunda y colectivamente, es más difícil atacar por sorpresa a las comunidades como un todo. Resulta más complicado confundirlas, se vuelven resistentes al shock. La variante intensamente violenta del capitalismo del desastre que se ha enraizado en nuestras vidas desde el 11 de septiembre surgió en parte porque los shocks de menor grado, como las crisis de endeudamiento, las caídas de divisas o la amenaza de quedarse atrás en el camino de la historia, habían perdido gran parte de su efecto, sobre todo debido a su excesiva utilización. Y sin embargo, hoy en día, incluso los shocks cataclísmicos causados por las guerras o los desastres naturales no conllevan siempre el nivel de desorientación necesario para imponer medidas no deseadas de shock económico. Ya se sabe cómo funcionan. Los prisioneros han hablado entre rejas, se han pasado notas. El elemento esencial de la sorpresa ya no existe. Un ejemplo notable es la reacción de millones de libaneses a los intentos de los inversores internacionales de imponer reformas de libre mercado como condición previa a las ayudas para la reconstrucción tras los ataques israelíes en 2006. Sobre el papel, el plan debía funcionar. El país estaba desesperado y necesitaba dinero, aún antes de la guerra. El Líbano poseía uno de los niveles de endeudamiento más altos del mundo y las nuevas pérdidas a causa de la destrucción de carreteras, puentes y aeropuertos ascendían a unos 9.000 millones de dólares. De modo que cuando los delegados de unas 30 potencias económicas se reunieron en París en enero de 2007 para recaudar unos 7.600 millones de dólares en préstamos y avances, asumieron con toda naturalidad que el gobierno de Líbano aceptaría a cuantos condiciones llegaran con el paquete de ayudas. Eran las habituales: privatización del sector eléctrico y de comunicaciones, incrementos de precios en combustibles, recortes en los servicios públicos y el aumento de un impuesto ya de por sí polémico sobre el valor añadido. Kamal Hamdan, economista libanés, estimó que en consecuencia las facturas de cada hogar se incrementarían en un 15% a causa del aumento de impuestos y el ajuste de precios, una penalización clásica de la paz. En cuanto a las tareas de reconstrucción propiamente dichas, por supuesto los trabajos serían para los gigantes del capitalismo del desastre, que no tenían ninguna intención de subcontratar a trabajadores locales. Al preguntársele a la Secretaría de Estado del gobierno norteamericano si estas detalladas condiciones no constituían una interferencia extranjera en los asuntos del Líbano, Condoleezza Rice afirmó que el Líbano es una democracia. Dicho esto, también está llevando a cabo una serie de importantes reformas económicas que son esenciales para que todo funcione. Fouad Siniora, el primer ministro de Líbano, con fuerte apoyo occidental, aceptó sin problemas las condiciones, encogiéndose de hombros y declarando que el Líbano no se ha inventado la privatización. Para demostrar sin fisuras su voluntad de cooperar, contrató al gigante de la seguridad privada Booz Allen Hamilton, relacionado con Bush, para encargarse de la privatización de telecomunicaciones del país. Sin embargo, muchos ciudadanos libaneses no estaban tan bien dispuestos.
A pesar de que sus hogares aún estaban en ruinas, muchos se lanzaron a una huelga general organizada por una coalición de sindicatos y partidos políticos, incluido el islamista Hezbollah. Los manifestantes afirmaban que si los fondos de ayuda para la reconstrucción estaban condicionados a un aumento del coste de la vida para un pueblo ahogado por la guerra y la miseria, no merecía el nombre de ayuda. Así que mientras Siniora tranquilizaba a los donantes en París, las huelgas y los bloqueos en las carreteras detuvieron la marcha del país, la primera revuelta nacional que se enfrentaba concretamente contra las medidas del capitalismo del desastre. Los trabajadores también hicieron una sentada que duró 2 meses, convirtiendo el centro de Beirut en un cruce entre un campamento y un carnaval callejero. La mayoría de los periodistas caracterizaron las manifestaciones como una muestra de la fuerza de Hezbollah, pero Mohammad Bassi, el corresponsal para Oriente Medio de Newsday, dijo que esta interpretación de los acontecimientos no recogía su verdadera importancia. La principal motivación de los que acampan en el centro no está en Irán o en Siria. No se trata de suníes contra chiíes. Es la desigualdad económica que ha azotado a la población de chiíes libaneses durante décadas. Es una revolución de los pobres y la clase trabajadora. La localización geográfica de la sentada ofrecía la explicación más elocuente sobre la reticencia del Líbano a las medidas del shock económico. La protesta se concentraba en la parte del centro de Beirut que sus habitantes conocen como Solidere, en referencia a la promotora urbanística que desarrolló, construyó y posee casi todas las viviendas y edificios dentro de sus confines. Solidere es el resultado del último esfuerzo de reconstrucción que el Líbano ha vivido. A principios de los años 90, después de una guerra civil que duró más de 15 años, el país estaba destrozado y las arcas del Estado vacías, sin financiación para reconstruir los barrios rehuidos. El empresario y multimillonario, y más tarde primer ministro, Rafik Hariri, propuso una solución. Si le entregaban el control de las tierras del centro de la ciudad, él y su nueva promotora urbanística, Solidere, le convertirían en el Singapur de Oriente Medio. Hariri, que falleció en un atentado con coche bomba en febrero de 2005, arrasó casi todas las estructuras existentes e hizo de la ciudad una tabla rasa. Las marinas, los lujosos apartamentos, algunos con ascensores para limusinas, y los deslumbrantes centros comerciales sustituyeron a los antiguos souks del barrio viejo. Casi todo lo que hoy ocupa el distrito financiero, edificios, plazas, fuerzas de seguridad, es propiedad de Solidere. Para el mundo exterior, Solidere era el orgulloso símbolo del renacimiento del Líbano de la posguerra, pero para sus habitantes siempre había sido algo más parecido a una holografía. Lejos del centro ultramoderno, la mayor parte de Beirut carece de infraestructuras básicas, desde electricidad hasta vías públicas, y los agujeros de bala de la guerra civil siguen incrustados en las fachadas de muchos edificios aún sin reconstruir. En esas barriadas abandonadas que rodean el brillante centro de la ciudad, Hezbollah supo construir su base de leales seguidores, ofreciéndole seguridad y protección. Así se convirtió en el tan denostado Estado dentro del Estado. Cuando los residentes de los suburbios destrozados se aventuraban hasta el enclave de Solidere, a menudo los guardias privados de seguridad de Hariri les expulsaban del centro. Su presencia espantaba a los turistas. Raida Hatoum, una activista en pro de la justicia social en Beirut, me dijo que cuando Solidere empezó su tarea de reconstrucción, la gente estaba feliz porque la guerra había terminado y las calles estaban en obras. Para cuando nos dimos cuenta de que además las habían vendido, de que ya no nos pertenecían, era demasiado tarde. No sabíamos que el dinero era un préstamo y que tendríamos que devolverlo. Ese brutal despertar, al descubrir que los desfavorecidos de la ciudad tenían que pagar la factura de una reconstrucción de la que solo unos pocos, la élite que vive en el centro de Solidere, se habían beneficiado, ha sido la mejor escuela para los ciudadanos libaneses. Son expertos en la mecánica del capitalismo del desastre. Esa experiencia previa contribuyó a mantener al país entero centrado y organizado después de la guerra de 2006.
al optar por la burbuja de Solidere como el lugar de sus sentadas y manifestaciones, con refugiados palestinos acampados frente a las macrotiendas Virgin o en las cafeterías de lujo. Si me comiera un sándwich ahí, me quedaría sin dinero durante una semana, señaló un manifestante. El pueblo enviaba un mensaje claro y distinto. No querían otra reconstrucción al estilo Solidere, con centros de lujo y suburbios degradados, con zonas verdes protegidas por guardas y zonas de combate donde todo vale, sino una reconstrucción para todo el país. ¿Cómo podemos aceptar un gobierno que nos roba?, preguntó uno de los participantes de la manifestación. ¿Un gobierno responsable de un centro para turistas y que acumula una deuda inmensa? ¿Quién pagará la factura? Yo tendré que hacerlo, y mi hijo después de mí. La resistencia al shock del Líbano fue más allá de la protesta. También se expresó mediante un esfuerzo de reconstrucción paralela de gran alcance. A los pocos días del alto al fuego, los comités vecinales de Hezbollah habían visitado un gran número de viviendas afectadas por los ataques aéreos, habían evaluado los daños y ya entregaban cantidades en efectivo, hasta $12,000 por familia, para que la gente pudiera hacer frente a los pagos de alquiler inmobiliario de un año lejos de su hogar, como los periodistas independientes Ana Nogueira y Sassen Kawasali observaron desde Beirut. Es 6 veces más de lo que los supervivientes del Katrina recibieron del FEMA. Y en unas declaraciones televisadas que hubieran sonado a música celestial para los afectados por las inundaciones de Nueva Orleans, el líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, afirmó que nadie tendrá que pedir favores ni hacer colas en ninguna parte. La versión de Hezbollah de la ayuda humanitaria no iba filtrada por el gobierno ni por las ONG extranjeras. No iba destinada a la construcción de hoteles de 5 estrellas como en Kabul, ni a piscinas olímpicas para los estamentos policiales como en Irak. En lugar de eso, Hezbollah hizo lo que Renuka, la superviviente del tsunami de Sri Lanka, pedía para su familia: poner la ayuda en sus manos. Hezbollah también incluyó a los miembros de la comunidad en el proceso de reconstrucción. Contrató a grupos de trabajadores locales a cambio de los escombros de metal que recogían. Movilizó a 1.500 ingenieros y organizó equipos de voluntarios. Después de una semana de que cayera la última bomba, gracias a la coordinación local, el proceso de reconstrucción iba viento en popa. En la prensa estadounidense, estas iniciativas fueron recibidas casi unánimemente como clientelismo o sobornos, un intento de Hezbollah de comprar el apoyo popular después de haber sido el responsable de provocar el ataque que tanto había costado al país. David Frum incluso llegó a sugerir que los billetes que Hezbollah entregaba eran falsificaciones. No hay duda de que Hezbollah no solo se dedica a la caridad, sino también a la política, y que la financiación iraní contribuyó a que Hezbollah pudiera reaccionar tan rápidamente. Tan importante como su eficiencia, no obstante, fue el carácter local de Hezbollah, en tanto que organización indígena surgida desde la propia red de barrios en reconstrucción. A diferencia de las agencias de reconstrucción extranjeras que imponen sus programas desde burocracias lejanas vía gestión importada, seguridad privada y un ejército de traductores, Hezbollah actuó rápidamente porque conocía las claves de negociación local. Dicho de otro modo, los atajos que lograrían terminar la tarea. Si los habitantes del Líbano estaban agradecidos por los resultados, también se debía a que conocían la alternativa: Solidere. No siempre reaccionamos a los shocks con agresión. A veces, frente a una crisis, crecemos, y lo hacemos rápidamente. Este impulso fue arrollador y evidente en España el 11 de marzo de 2004, cuando 10 bombas destrozaron trenes y estaciones en Madrid, matando casi 200 personas. El entonces presidente José María Aznar apareció en televisión inmediatamente, culpando de los atentados a los separatistas vascos, y pidió a los españoles que le dieran su apoyo para la guerra en Irak. No hay negociación posible con estos asesinos que tantas veces han sembrado la muerte por toda la geografía de España.
Que nadie se llame a engaño. Solo con firmeza podremos lograr que acaben los atentados. Los ciudadanos españoles reaccionaron mal ante dicho discurso. Aún oímos los ecos de Franco, dice José Antonio Martínez Soler, un destacado periodista madrileño que había sufrido la persecución política durante la dictadura franquista. En cada acto, en cada gesto, en cada frase, Aznar le dijo a la gente que él tenía razón, que él era el poseedor de la verdad y que todos aquellos que estaban en desacuerdo con él eran sus enemigos. En otras palabras, precisamente las mismas cualidades que los estadounidenses identificaron como rasgos propios de un líder fuerte en su presidente tras el 11 de septiembre. En España se leyeron en cambio como ominosas señales de un fascismo en auge. Faltaban 3 días para las elecciones generales y los votantes expulsaron a Aznar del gobierno, pues aún recordaban el tiempo en que el miedo gobernaba la política. Escogieron un partido que prometió retirar las tropas de Irak. Al igual que en el Líbano, la memoria colectiva del pasado, de los shocks de antaño, permitieron a España resistir frente a los nuevos. Todos los terapeutas del shock se esmeran por borrar la memoria. Ewen Cameron estaba convencido de que debía destruir las mentes de sus pacientes antes de reconstruirlas. Los ocupantes estadounidenses de Irak no sintieron ninguna necesidad de detener los saqueos de los museos y bibliotecas de Irak, pensando que harían su trabajo mucho más fácil, pero igual que la antigua paciente de Cameron, Gail Kastner, con su intrincada arquitectura de notas, papeles, libros y listas, los recuerdos pueden recuperarse. Es posible crear nuevas narrativas. La memoria individual y colectiva es la respuesta más potente frente al shock. A pesar de los exitosos intentos de explotar el tsunami de 2004, la memoria también demostró ser una herramienta eficaz de resistencia en algunas áreas, particularmente en Tailandia. Docenas de pequeños pueblos costeros fueron arrasados por las olas, pero a diferencia de Sri Lanka, muchos de los hogares tailandeses se repararon y reconstruyeron al cabo de unos meses. La diferencia no solo estribaba en el gobierno. Los políticos de Tailandia estaban tanto o más dispuestos a utilizar la excusa de la tormenta para expulsar a los pescadores y abrir las puertas a los especuladores urbanísticos y sus hoteles de gran lujo. Sin embargo, los habitantes de los pueblos recibieron con escepticismo las promesas de los funcionarios del gobierno y se negaron a trasladarse pacíficamente a los campamentos de refugiados para dejar paso al plan de reconstrucción oficial. En lugar de eso, a lo largo de las varias semanas, cientos de lugareños se dedicaron a reinvadir sus tierras, cruzaban las filas de seguridad privada contratada por los promotores urbanísticos, armados con herramientas y poniendo cruces allá donde se habían erigido sus casas. En algunos casos, empezaron la reconstrucción inmediatamente. «Estoy dispuesta a jugarme la vida por esta tierra, porque es nuestra», dijo Rattray Kongwatmai, que perdió a la mayor parte de su familia en la tragedia. Las reinvenciones más valientes las llevaron a cabo los pueblos de pescadores indígenas de Tailandia llamados los Moken, o gitanos del mar. Después de siglos de abandono, los Moken no se hicieron ninguna ilusión. El gobierno no iba a darles un buen pedazo de tierra a cambio de las propiedades costeras que se habían perdido. De modo que, en uno de los casos más espectaculares, los habitantes del pueblo de Ban Tung Hua, en la provincia de Phang Nga, se reunieron y volvieron a sus hogares, donde rodearon los restos de su pueblo destrozado con una cuerda, en un gesto simbólico para marcar sus propiedades, explicaba un informante de la ONG tailandesa. Con toda la comunidad acampando alrededor de la zona, las autoridades no podían expulsarlos a todos, especialmente debido a la gran presencia mediática en la provincia, destinada a cubrir el esfuerzo de reconstrucción tras el tsunami. Al final, los habitantes negociaron un trato con el gobierno. Abandonarían parte de su derecho a la costa a cambio de seguridad legal respecto a restos de sus propiedades ancestrales. Hoy, el pueblo reconstruido es un refugio de cultura Moken y cuenta con un museo, un centro comunitario, una escuela y un mercado. Ahora, los funcionarios del subdistrito vienen a Ban Tung Hua
para aprender cómo funciona la rehabilitación del tsunami gestionada por el pueblo, mientras los investigadores y los estudiantes viajan hasta aquí para estudiar la sabiduría de los pueblos indígenas. Por toda la costa tailandesa afectada por el tsunami, este tipo de reconstrucción de acción directa es la norma. La clave del éxito, afirman los líderes de la comunidad, es que la gente negoció por sus derechos de propiedad en una posición de ocupación. Algunos han bautizado la práctica como negociar con las manos. Los supervivientes de Tailandia también insistieron en un tipo distinto de ayuda. En lugar de aceptar donativos, solicitaron las herramientas para llevar a cabo su propia reconstrucción. Por ejemplo, docenas de estudiantes y profesores tailandeses de arquitectura viajan voluntariamente hasta los pueblos para enseñar a la comunidad a diseñar sus nuevos hogares y trazar sus propios planos de construcción. Igualmente, ingenieros navales o expertos pescadores mostraron a los habitantes de los pueblos costeros cómo construir canoas y barcos más resistentes. El resultado es una comunidad reforzada, más cohesionada que antes de la gran ola. Las casas que se erigen en sólidas bases construidas por los habitantes tailandeses de Ban Tung Hua y Ban Nairai son hermosas y fuertes. También son más baratas, más grandes y más frescas que los agobiantes cubículos prefabricados que les ofrecían los contratistas extranjeros. Un documento elaborado por la Coalición de Comunidades Supervivientes del Tsunami explica esta filosofía. La labor de reconstruir debe realizarse desde las propias comunidades, tanto como sea posible. No permitáis la entrada de los contratistas extranjeros. Dejad que las comunidades se responsabilicen por sus alojamientos. Un año después del Katrina, se produjo un importante intercambio en Tailandia entre los líderes del esfuerzo de reconstrucción popular de ese país y una pequeña delegación de supervivientes del huracán de Nueva Orleans. Los visitantes de Estados Unidos viajaron por diversos pueblos tailandeses reconstruidos y se quedaron muy sorprendidos por la velocidad a la que avanzaban las obras. En Nueva Orleans estamos esperando que el gobierno no haga todo por nosotros, pero aquí los estáis haciendo con vuestras propias manos, dijo Endesha Uakali, fundador del pueblo de los supervivientes de Nueva Orleans. Cuando volvamos, aseguró, vuestro modelo será nuestro objetivo. A la vuelta de los líderes de la comunidad procedentes de Nueva Orleans, hubo un impulso de acción directa en toda la ciudad. Huacali, cuyo barrio seguía en ruinas, organizó equipos de contratistas locales y de voluntarios para vaciar los escombros de casas aún en pie del vecindario. Luego avanzó hacia el siguiente barrio. Dijo que su viaje a la región del tsunami le había dado una buena perspectiva sobre cómo la gente de Nueva Orleans tendrá que aprender a prescindir de la FEMA y del gobierno local y federal y empezar a preguntarse qué podemos hacer para recuperar nuestros barrios a pesar del gobierno, no gracias a él. Otra veterana del viaje a Asia, Viola Washington, también regresó al barrio de su niñez, Gentilly, con una actitud completamente nueva. Dividió el mapa de Gentilly en secciones, organizó comités representativos para cada sección y designó jefes de comité para reunirse y determinar las necesidades de reconstrucción. Explicó que, mientras luchamos por el dinero que el gobierno nos ha prometido, no queremos quedarnos de brazos cruzados. Queremos tratar de recuperarnos a nosotros y a nuestros barrios. Las iniciativas de acción directa en Nueva Orleans no dejaron de multiplicarse. En febrero de 2007, los grupos de habitantes que habían ocupado las viviendas oficiales, un proyecto que la administración Bush planeaba demoler, empezaron a reinvadir sus antiguos hogares e instalarse en ellos. Los voluntarios colaboraron para limpiar los apartamentos y recaudaron dinero para comprar generadores y paneles solares. Mi hogar es mi castillo y voy a recuperarlo, anunció Gloria Williams, vecina del barrio de casas de protección oficial, CJPT. La reinvasión se convirtió en una fiesta de barrio, con banda musical incluida. Había mucho que celebrar. Al menos por ahora, esta comunidad había escapado de la gran excavadora cultural llamada reconstrucción. Todos estos ejemplos de colaboración popular en la reconstrucción de un territorio afectado por la guerra o el desastre siguen un mismo hilo conductor:
La gente afirma que no solo se trata de reconstruir sus casas, sino también de curar sus heridas psíquicas, su trauma personal. Es perfectamente lógico. La experiencia universal de sufrir un gran shock se resume en el sentimiento de absoluto desamparo. Frente a fuerzas de incalculable potencia, los padres son incapaces de defender o salvar a sus hijos, los cónyuges se pierden el uno al otro, y los hogares, el lugar de protección por antonomasia, se convierten en trampas mortales. La mejor forma de superar esa indefensión consiste en ayudar, en tener derecho a formar parte de un proceso de recuperación colectivo. Al volver a abrir nuestra escuela, estamos diciendo que esta comunidad es especial, que sus lazos van más allá del lugar o de las personas, que nos une el espíritu, la sangre y el deseo de regresar al hogar, dijo el director adjunto de la escuela de elemental Dr. Martin Luther King Jr. en el Lower Ninth Ward de Nueva Orleans. Los esfuerzos de reconstrucción aquí descritos representan la antítesis del complejo ethos del capitalismo del desastre, con su búsqueda perpetua de tabla rasa y las páginas en blanco sobre las cuales diseñar nuevos modelos de Estado, como las cooperativas agrícolas e industriales latinoamericanas, son por naturaleza fruto de la improvisación y emplean las herramientas oxidadas que están a mano, que no estén rotas, que no hayan desaparecido, en suma. A diferencia de la fantasía del arrebatamiento cristiano, esa eliminación apocalíptica que permite la huida etérea de los verdaderos creyentes, los movimientos de renovación locales se basan en la premisa de que no podemos escapar de los terribles desastres que nos asolan y que a veces creamos con nuestras propias acciones. Postulan que ya ha habido bastante eliminación de la historia, de la cultura y de la memoria. No se proponen hacer borrón y cuenta nueva, sino más bien hacer acopio de todos los errores, los restos, los escombros y las ruinas, y reconstruirlo todo a partir de ellos. A medida que la cruzada corporativista prosigue su violento declive, aumentando el dial del shock para reverberar por encima de la creciente resistencia que se opone a su paso, estos proyectos señalan el camino a seguir entre fundamentalismos de distinto cuño, radicales únicamente en su intenso sentido práctico, arraigados en las comunidades en las que viven. Estos hombres y mujeres se consideran meros reparadores, tomando lo que encuentran y arreglándolo, reforzándolo, haciéndolo mejor y más equitativo. Sobre todo, hacen acopio de resistencia para cuando llegue el próximo shock.